Hola, mi nombre es Alda Pascuso. Estoy muy feliz de participar en el Agosto Poético de FEIPOL en la modalidad de nuevas estructuras poéticas. Voy a presentar una estructura de mi autoría denominada Rima Aldana. La rima aldana es un poema formado por 4 estrofas que están entrelazadas. ¿De qué manera están entrelazadas? Hay ciertos versos en cada estrofa que vuelven a aparecer en las estrofas posteriores. Ya veremos específicamente cómo es esto. La rima aldana permite diferentes métricas, pero siempre que sea consistente durante todo el poema. Puede ir desde pentasílabos hasta alejandrinos. Por lo tanto, puede ser de arte menor o de arte mayor. Veamos la estructura general. La primera es una redondilla o un cuarteto, dependiendo de si es arte menor o arte mayor. La segunda es una quinta. La he denominado así y no quintilla o quinteto porque la estructura, la forma de la rima o el orden de la rima no concuerda con una de las estrofas de 5 versos que ya conocemos mundialmente. Entonces la he denominado quinta para diferenciarla. Y la rima es AA, B, B, B. La tercera es una cuarteta o un serventecio, dependiendo de si es arte mayor o arte menor. Y la cuarta y última vuelve a ser una quinta. Los versos que se repiten en cada estrofa están distribuidos de la siguiente manera. En el primero tenemos que el segundo verso va a ser el último verso de la segunda estrofa. En la segunda estrofa, el segundo verso va a ser al mismo tiempo el primer verso de la tercera estrofa. Y por último, el segundo verso de la tercera estrofa va a ser el último verso de todo el poema, el último verso de la cuarta estrofa. Nótese que las 2 estrofas centrales comparten 2 versos con las demás. En cambio, la primera estrofa y la última solo comparten un verso. Veamos algunas características básicas generales. Primero, el poema lleva título. El tema es libre, pero tratamos de evitar la poesía erótica, los temas como política, religión. Si es para criticar alguna de ellas, está vetado. Racismo y cualquier otro tema que sea negativo, que sea discriminatorio. Esta lista es referencial, no limitativa. La rima es estrictamente consonante, el número de estrofas es fijo, 4 estrofas, el número de versos es fijo, 18 versos, y la disposición de las estrofas es fija, como ya dijimos al principio, redondilla o cuarteto, una quinta, una cuarteta o serventecio y otra quinta. Ya dijimos que la métrica será constante. Si empezamos con octosílabos, vamos a seguir con octosílabos todo el poema. Vamos a ver un ejemplo. El poema se llama Pasión. Es una rima aldana en decasílaba de ritmo melódico. Es mi amor que despega como un canto, de emoción que estremece tu ventana, y la luz natural de la mañana se confunde en mi rostro con el llanto. Tu mirada me observa tras la brisa, corazón que en mi pecho late aprisa, y a lo lejos se escucha una campana, bendiciendo mi ser que se engalana, de emoción que estremece tu ventana. Corazón que en mi lecho late aprisa, cual caballo que inquieto se desboca, mientras yo redescubro tu sonrisa y mi amor se refuerza como roca. Ya no puedo esperar serenamente, que se mezcle al final febril mi mente, mi pasión con la tuya que no es poca, y consiga poder besar tu boca, cual caballo que inquieto se desboca. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Edel Vicente González Pérez y vengo a participar en este segundo día del Agosto Poético recitando varios poemas cortos vestidos con estructuras de nueva creación que se avienen a mi estilo, que me gustan mucho, y haré una breve introducción de ellas en cada caso. Voy a comenzar con el Concentrum, creación de Alda Pascuso, que se basa en que el primer verso rima con el último, el segundo con el penúltimo y así sucesivamente.
El título escogido es Sus palabras. Sus palabras son flores de colores diversos que me echan una mano que al dolor atempera, a la cura respalda en sus propios albores, con un toque esmeralda, y no quedo a la vera del andar cotidiano que reprime mis versos y aúpa mis dolores. Continuando en la línea de estructuras de Alda, he escogido el primante y lo he hecho un primante espejado con el título La verdad. ¿Dónde está esa verdad que el éter distorsiona, tuerce oídos a la realidad? Peones en una partida de caballos y alfiles nos cae la incertidumbre de pobres vasallos. Aunque con preciosismo echemos al mar buenos escandallos y nuestros sondeos deambulen sin fallos, existe una nueva normalidad y como nave al pairo, la sociedad perdida sufre. De aquí salto en ese mismo orden de estructuras de Alda a la seguilira tagliata, que se compone solo de 2 rimas, A, B, y en versos de arte menor. La he titulado Soledad. Y dice: soledad triste, airosa ayer saliste, con gozo fuiste a quemar libertad. Sin la bondad que impone la verdad, soledad fuiste, mi absurda soledad. Ahora voy a leerles un poema que he escrito en la estructura Enea Arso Telco, el poema 9, de la escritora colombiana Poeta Arcano. Es una composición poética cuyos versos se basan en la suma de los dígitos, en el cual el resultado siempre nos dará 9. Dichos de paso en orden. El Enea tiene 2 variantes, el Arso Telco como versos internos, versos externos. He tratado de hacerlos muy a mi gusto. Edíteme, Enea Arso Telco. Edíteme ahora, señora, y compléteme a su manera. Venga, cambie el orden del verso, el título. Corrija la métrica y la estrofa, mas nunca el beso. Edíteme hoy, no me aclaro, perdido en las formas no atino, ninguneo las reglas y el poema pende de un hilo que está al tropezar y quebrarse. También he escogido la rima romántica versal, creación de Silvia Aidez Bojar, que es una estructura que relaciona los colores, habla de los colores sin mencionarlos y al final haces un resumen con todos ellos ahí a vista. Y la he titulado Sendero al mar, rima cromática versal. Amarillo. Por el sendero que da al mar se oye el llanto de la tabaiba, duelen sus cicatrices ante la risa de la pajonera que no pierde su brillo y ofrece un mendrugo al abejorro del zumbido. El rojo. La alborada de tímido sol alumbra el camino y los matices de los rayos de la pereza pincelan el horizonte y mixturan sus tonos. Azul. Se balancean sobre las ondas de un mar profundo, lejanas en el horizonte como pegadas al cielo, las barcazas de pescadores tempraneros. Y rematando. Rojo por el horizonte sale el sol y se refleja en el azul del mar tranquilo e ilumina en el agreste barranquillo el sendero que surca, adornados los bordes del trillo de piedras y pajoneras amarillas, de ocres tabaibas, de paredes beige y esmeraldas, de lilas y de morados abejeros. Y por último, una composición que me gusta mucho, en la que he fundido dos estructuras y 2 poetas. Aura de el profesor Muncio Nacut Juárez y Do Re Mi Fa Sol de Alejandro Cárdenas. El título escogido es Estaba contigo. Aura más música Do Re Mi Fa Sol. Y dice así: yo estaba junto a ti, oro refugia el paisaje,
y la paz del ocaso transmitía un mensaje, dispuesto en el bagaje para un picnic de paso. Incógnito e invidente me quemo, me abrazo, aislado en amores y enigmas a campo raso. Falta el vigor que ataje el posible fracaso, y aunque no llene el vaso ni caiga en el chantaje, a mi corazón de fuego en tórrido carruaje. Hay demencia de amor como la agitación de ondas, fuego tan majestuoso que en mi corazón rondas. Y el musical do, re, mi, fa, sol. Rozo tu suave mejilla como a las cuerdas de mi guitarra, acordes de horizonte que flamean sobre mi rostro, igual que alas de avecilla. Y mi rostro firmamento narra mimos que juntas, y tu beso en mi barbilla, dulce como el fruto de la parra y alegro en los montes. Muchas gracias por prestarme atención. Hola, voy a recitar dos poemas que he escrito en rima aldana. Nuestra compañera Alda Pascuzzo ya habrá mostrado las reglas para escribirla y como apoyo a su creación poética, pues estos dos poemas que os presento ahora. En primer lugar, una rima aldana octosílaba. Está basada en una leyenda que circula por ahí acerca de alguien que sacaba mucho la lengua y que acabó convertido en lirio. Así que esta es la leyenda del lingueo, rima aldana octosílaba. Creía que era su lengua, para usarla con descaro, mostraba nulo reparo, su vergüenza en clara mengua. Le advirtieron de su rol, mucho dar la lengua al sol. Era pillo, no era claro, de zancada, cual disparo, para usarla con descaro. Mucho dar la lengua al sol, lingueo de pies ligeros. Su burla sonó en bemol, huyendo de los tenderos. Un día trocó tu azar, al verte una bruja hurtar. Cuando ataste a los corderos, te hizo lirio de senderos, lingueo de pies ligeros. Y a continuación les voy a recitar una rima aldana en decasílaba que podríamos titular como mi propia teoría del caos. No pido más que disfrutar del juego, librarme de toda marea ingrata. ¿Quién al capricho de un clic se aclimata? Tras el cartel de cerrado me entrego. Veo errar al diseño artificial, buscando un sentimiento universal. ¿Cómo se conserva un latido en lata? ¿Cómo se alienta un suspiro pirata? ¿Quién al capricho de un clic se aclimata? Buscando un sentimiento universal, un poema se escribe en chascomús. Dio la musa su idea principal y el corazón sincero puso el plus. Mientras en Tokio vuelan mariposas, cubren Europa nubes tormentosas y allende las líneas de autobús, más allá de la arena y del cuscús, un poema se escribe en chascomús. Muchas gracias. Muy contento de compartir estas creativas expresiones que nuestra amiga Alda Pascuzzo nos propone como símbolo contextual de nuestro tiempo. El primer intento, usado por demás, en el que voy a incurrir es una rima aldana. Yo le he titulado Sombras sobre el peralte. Hoy no quiero sumarme a la técnica en la fronda de un lirio rosado. Hoy prefiero quedarme colgado, absorbiendo su paz cianogénica. Hoy me siento fuera de portales donde venden héroes virtuales, cosmonautas que se han enlutado con sangre de un ser santiguado. En la fronda de un lirio rosado, donde venden héroes virtuales, la muerte se cansó de esperarte. Como sigues con signos vitales, ella misma ha venido a buscarte. Compensando la curva con peso, la vida se me fue sin regreso. No vi una sombra sobre el peralte, pero creí prudente
avisarte, la muerte se cansó de esperarte. Como pueden notar, en la rima aldana hay una concatenación de los versos y tiene un metro fijo, con lo cual se logra establecer en algunos casos un ritmo constante. Gracias a Alda Pascuso por esa propuesta. Hola, mi nombre es Juan Carlos Burgo, también conocido como Orpache. Para esta jornada del FEIPOL dedicada a las nuevas formas poéticas, me gustaría hablarles sobre la poesía gráfica. La poesía gráfica me fascinó desde que la descubrí por medio del autor Vicente Huidobro. A comienzos del siglo XX le dio un gran desarrollo a esta forma poética. Títulos que me llamaron la atención de él, pues por ejemplo La capilla aldeana o El paisaje. Ya de por sí, la poesía puede crear imágenes y música con las palabras. Tiene esa capacidad para relacionarse con las demás artes. Para una persona que no sabe dibujar, como en mi caso, además supone un nuevo empeño en sus distracciones poéticas, la búsqueda de expresar en lo mejor posible esa imagen que ha motivado el poema. Por ello hoy me gustaría hablarles de dos formas para escribir caligramas utilizando una métrica concreta. En primer lugar, comenzaré por el MEPI en espejo. El MEPI ya lo conocemos, ha sido presentado mundialmente en esta plataforma y mi humilde aportación a esa forma poética fue demostrar un poco la utilidad y el sentido que tiene la variante en espejo. Las variantes en espejo se suelen utilizar en muchas estrofas ya conocidas y consiste en la aplicación del espejo a la estrofa, obteniéndose un poema con un eje de simetría situado entre el final de la estrofa original y el comienzo de la estrofa que hace de espejo. Tendríamos el doble del poema, pero que se miran frente a frente como en un espejo, teniendo una estrofa que comienza y termina con la misma medida de los versos. En el caso del MEPI, concretamente del MEPI básico, el de 6 versos, 3, 1, 4, 1, 5, 9, ese espejo tiene además un significado matemático y gráfico. Pensemos en el MEPI, esa estrofa definida ya como MEPI básico, como si fuese la representación poética del número pi. Y a partir de esa premisa, pensemos en los significados matemáticos de dicho número. Esto no pretende ser una tesis matemática, pero bueno, me veo obligado a dar algún que otro término así para fundamentar todo esto que hoy estoy queriendo contar. Quizá pues, lo más cercano y digamos ampliamente conocido es la definición del número pi como proporción entre el radio de una circunferencia y su longitud en unidades métricas. Es una expresión matemática que se suele aprender en la escuela y que nos muestra que para completar una circunferencia en toda su longitud, a su radio hay que multiplicarlo 2 veces por el número pi. 2 veces pi será una vuelta completa. Una vuelta que parte de un punto y vuelve exactamente al mismo punto, siguiendo un camino que es además simétrico desde la mitad del recorrido hacia la segunda mitad del recorrido. Con lo cual, un MEPI básico espejeado, partiendo de la premisa de que el MEPI representa el número pi, puede poéticamente significar un camino que se cierra, un final que nos lleva al principio. Además, gráficamente, por la extensión de los versos que se van dibujando, simula una semicircunferencia. Hay un secreto numérico añadido a todo esto, y es que esos versos cumplen de una forma inexacta pero suficientemente aproximada la sucesión de Fibonacci. Empezamos por un verso de 3, después aparece como verso largo el de 4, que es 3 más 1, los dos anteriores. Después aparece el verso de 5, que es 4 más 1, también los dos anteriores. Y cierra con el verso 9, que es 4 más 5. No es exactamente la sucesión de Fibonacci, porque no son los dos anteriores, pero va teniendo esa progresión que le da ese toque gráfico tan especial que tiene esa estrofa del MEPI básico. Una consideración más que podemos hacer. El número pi tiene también un significado en la medida de los ángulos. Es un concepto matemático ya un poquito más elevado, pero vamos, no es muy lejano. Esa relación entre pi y los ángulos
nos permite dividir la circunferencia en 4 cuadrantes. 4 escuadras, 4 cuadrantes, y esos 4 cuadrantes lo suelen definir lo que se conoce como las variables trigonométricas. Bien, pues con esos nuevos cuadrantes y esos nuevos elementos que vamos a introducir, encontraremos un nuevo significado gráfico, que es lo que se conoce como la función sinusoidal, que está relacionada con la trigonometría. La explico así un poco brevemente. Es una función que se dibuja como una S invertida. Comienza con una curva que asciende hacia la derecha, parte del valor 0 y llega hasta el valor 1, y ahí se cerraría el primer cuadrante de esa curva, y es una curva de 0 a 1 hacia la derecha con forma de S, sin cerrar la S. Seguidamente, al siguiente cuadrante, desciende desde 1 hasta 0, de una forma simétrica a la porción inicial. La función va a tomar en cada uno de los cuadrantes una forma simétrica a la anterior, con lo cual estamos teniendo ese sentido del espejo si lo miramos desde ese concepto. Cada cuadrante es simétrico al anterior, al igual que los espejos poéticos. El recorrido va haciendo de 0 a 1, de 1 a 0, de 0 a menos 1, de menos 1 a 0, porque cambia de eje, y es por ello que si queremos dibujar un MEPI sinusoidal, la recomendación es que los versos que son monosílabos nos sirvan de eje en el dibujo en la página a la hora de escribirlo, y escribamos el primer espejo hacia la derecha de ese eje, y cuando volvamos hasta el 0 escribimos el siguiente espejo hacia la izquierda de ese eje, y así estaríamos representando ese rango de valores que he comentado. A todo esto le añadimos que, claro, en un folio es difícil dibujar un poema tridimensional, pero si lo llevamos ya con nuestra imaginación, no solo la sinusoidal en 3D se convierte en la famosa helicoidal. Por ese motivo, y para dejar constancia de ese caligrama helicoidal, 8 distinguidos poetas construyeron en colaboración un MEPI que se tituló ADN, del que estamos profundamente orgullosos. Por mi parte, voy a recitar, para poner un ejemplo de todo esto, voy a recitar un poema que es un MEPI en espejo, el de solamente 2 estrofas, y que titulé Minueto. Escalas. Do dedos tocan mi interpretable partitura en tonalidades. Palabra. Sea blanca o redonda, es melodía, si tu lectura la entona. Bien, pasemos al siguiente caligrama que me gustaría comentar. Se trata de los puentes. El caligrama del puente está basado en la traducción de los términos de la sucesión de Fibonacci al número de sílabas de los distintos versos que lo compondrán. Volvemos a hablar de Fibonacci, ahora ya como métrica. Esto era un ejercicio poético-matemático que ya ha sido utilizado. No he podido encontrar un padre concreto, pero sí ha habido varios autores, ha habido varias variaciones, varias formas de aplicarlo. Así que, en consecuencia, la métrica Fibonacci ya está circulando, no sé de cuánto tiempo, pero ya circula por las redes. ¿Qué aporto yo? Pues algo parecido a lo que aporté con el MEPI, que es una utilidad gráfica. Partamos de los términos de la sucesión de Fibonacci que mejor se nos pueden traducir a versos, que son los primeros. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. 13 ya me parece un número suficientemente alto para hacerlo en verso, ya el de 21 me parecía excesivo. Se trata esta sucesión de Fibonacci, estamos hablando, en sílabas, traducir esos números a sílabas. Empezaría por 2 monosílabos, un bisílabo, trisílabo, pentasílabo, octosílabo y tridecasílabo. Bien. Esta sucesión de Fibonacci explica ciertas proporciones naturales. Son proporciones relacionadas con la belleza. Y sus términos se obtienen sumando los dos anteriores. Un poco lo que he explicado con ese efecto que tenía el MEPI la medida de los versos en el MEPI en espejo. ¿Qué observamos en la métrica de Fibonacci que nos va a servir para hacer caligramas?
esos términos, esos versos que vamos a hacer del 1 al 13, como explicaba en ese orden que explicaba antes, si a la hora de escribirlo nos da un dibujo de una curva ascendente. Nada más que el propio hecho de la longitud del texto ya nos está dibujando una curva ascendente que parece prácticamente el comienzo de una hipérbola. Son curiosidades matemáticas y lingüísticas que se producen, los misterios matemáticos que, bueno, a algún ojo los ve y los quiere poner a utilizar. Pues bien, a esa curva, que ya he visto autores que le han añadido un espejo, lo que pasa es que es una curva que quedaba un poco cortada. A mí como función gráfica me faltaba algo. Nos faltaba una pieza, porque tenemos esa escalera de ascenso, pero se le puede añadir, digamos, una plataforma. La plataforma en la que vamos a avanzar con sus barandillas, sus tensores conectados a la catenaria y por fin cruzar a la otra orilla del puente. ¿Mucha imaginación para un dibujo simple? Bueno, pero lo veremos adelante. Bien, ¿cómo vamos a conseguir esa plataforma? O sea, después de esa curva ascendente que hemos encontrado en el 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ¿cómo vamos a seguir avanzando? Pues vamos a tomar otra métrica distinta, una pieza. Será el puente la suma de dos piezas. Esta primera sobre la métrica Fibonacci y una siguiente pieza utilizando una métrica basada también en un número, el número áureo, que está muy relacionado con esta sucesión porque es su razón de multiplicación. Y esa métrica del número áureo la desarrolló con el nombre de métrica Aurum nuestra compañera Alda Pascuzzo. Bien, de la métrica Aurum vamos a tomar los cuatro primeros términos: 1, 6, 1, 8. Y a la hora de elaborar el caligrama, el dibujo en sí, vamos a hacer que los monosílabos nos sirvan de eje. Algo parecido a lo que habíamos explicado sobre el MEPI sinusoidal. En cambio, los versos largos, por su propia extensión, nos va a simular pues esa barandilla que nos va a acompañar en el puente. Bien, llegado a este punto, nuestro puente tendrá una escalera de ascenso, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, y una plataforma, 1, 6, 1, 8, pero no llega a ninguna parte. Si lo dibujamos así, nos caemos al vacío. Así que, si deseamos descender, aplicaremos el espejo sobre las dos piezas ya construidas y obtendremos una figura simétrica, que comienza en una orilla, asciende, recorre la plataforma que hemos dibujado y desciende de nuevo. Son ya varios los puentes que he escrito. La mayoría son poemas dedicados a puentes reales que han tenido algún significado en mi vida. Aunque bien podría utilizarse el concepto del puente para cualquier otro significado poético entre dos orillas que se quieran exponer. Así que terminaré mi exposición de hoy con un poema dedicado a uno de los puentes más conocidos de mi provincia, que es el puente sobre el desfiladero de los Gaitanes. El poema pues se tituló Puente sobre el desfiladero. Es gran riesgo si cruzas suelto de mano. El pulso se ha acelerado. Se abre ante ti el abismo del desfiladero. Mas siéntete seguro. Mas evita cualquier bloqueo. Hay barandilla de sobra. Mas la vista impresiona. Ya ha pasado el vértigo. Ya se calma el pulso. Sigue el camino su curso. Bello paraje. Los buitres rondan al sol. Muchas gracias. Un placer estar de nuevo con ustedes. En el marco de la presentación de estas nuevas estructuras para escribir poesía, quiero sumarme a la iniciativa de Juan Carlos Burgos, el popular Ruache, que desde Málaga, España, sugiere el MEPI espejado. Para contribuir en este encuentro, yo he preparado un MEPI básico espejado alusivo a la realización de este fraternal encuentro. Y dice de esta manera: caballos y amazonas,
dan alumbramiento al preponderar este encuentro. De los confines de la tierra brotan prodigios en la palabra de poetas. Muchas gracias. Continuando con el ciclo de presentación de nuevas estructuras poéticas, me complace presentarles una modesta incursión en los puentes de Fibonacci, cuya estructura emula la sucesión de Fibonacci y con una breve alusión al número áureo. Para ustedes, este puente imaginario. Hay un puente colgado por donde suele cruzar la imaginación para llevar aliento a la realidad, fiel a la brevedad, gen de símbolo indivisible en todo cohabitante del cosmos. ¿Cómo vencer el vacío si no creyera, ferviente alma, en ti? Muchas gracias. Hola, mi nombre es Alda Pascuso Lima y soy de Venezuela. Estoy encantada de participar en el Agosto Poético de FEIPOL en esta segunda modalidad, que es la de mostrar nuevas estructuras poéticas. Yo soy seguidora de la poesía desde niña y escribo desde muy jovencita, desde la infancia a la adolescencia aproximadamente, pero realmente he empezado a compartir mi poesía hace apenas unos años. Esto incluye no solamente el hacer poesía como la conocemos y también versos libres o prosa poética, sino crear mis propias estructuras, que hace poco he estado comenzando a compartir. Entonces voy a hablar ahora de una estructura poética llamada cuartos cruzados. Los cuartos cruzados son poemas formados por estrofas de 4 versos y se va cruzando la rima de las estrofas. Es por eso que tiene ese nombre cuartos cruzados. Quiero decir que la primera estrofa, por ejemplo, es AB, AC, la segunda estrofa es BC, BD, la tercera estrofa es CD, CE. Entonces se darán cuenta que la primera y la tercera sí mantienen su rima, mientras la segunda y la cuarta no tienen la misma rima. Y esa segunda y cuarta van a formar parte de la siguiente estrofa. Así va a pasar con todas las estrofas hasta llegar al final, la última, si va a rimar la primera con la tercera y la segunda con la cuarta para hacer como el cierre de todo el poema. La extensión del poema es mínimo 3 estrofas y máximo, lo que el poeta decida. Puede contar toda una historia a través de cuartos cruzados. Se prefiere que no se utilice la misma rima, por lo menos no cerca. Si hacemos un poema de 20 estrofas, es bastante posible, factible, que utilicemos una misma rima, pero que la utilicemos después. Pero en un poema de 3 estrofas no se va a repetir la misma rima en la tercera estrofa, la misma que utilizamos en la primera. No sería conveniente y se perdería el ritmo y la musicalidad que se le quiere dar a este tipo de poema. ¿Cuáles son sus características básicas? Lleva título. Se aconseja incluir en el título la métrica del poema. ¿A qué se refiere esto? Los cuartos cruzados pueden ir desde pentasílabos hasta alejandrinos, o sea, desde 5 sílabas hasta 14 sílabas con hemitiquios simétricos, que son los alejandrinos. Lo ideal es colocar el nombre del poema y, entre paréntesis, cuarto cruzado pentasílabo, cuarto cruzado endecasílabo, etc. ¿Qué más? Puede ser de arte menor o de arte mayor, como ya se ha visto al decir que puede ir desde 5 hasta 14 sílabas. Lo importante es indispensable que la métrica se mantenga. Es decir, si empezamos con heptasílabos, todo el poema va a ser heptasílabos. Si estamos utilizando endecasílabos, todo el poema va a ser con endecasílabos.
La última estrofa, como ya les dije, siempre será un serpentecio o una cuarteta, dependiendo de si son versos de arte menor o de arte mayor, para cerrar, para hacer ese cierre redondo del poema. Y creo que ya se los mencioné, requiere un mínimo de 3 estrofas. Espero que les parezca interesante. Vamos a ver ahora un ejemplo y así van a notar realmente cómo queda el efecto, cuál es el efecto, cuál es la musicalidad de esta estructura. Escribiendo, cuartos cruzados heptasílabos. Con los ojos cerrados y la brisa que suena, recuerdos olvidados, canciones y poemas. Una vida serena entre rimas y lemas, y en el fondo la pena, ese dolor profundo, convertido en fonemas, porque es todo su mundo. Continuar los esquemas que vienen a su mente, ese entorno fecundo, ameno y diligente, ese dulce submundo que la hace diferente. Gracias. Cordial saludo. Continuando con este ciclo de presentación de nuevas estructuras, quiero compartir con ustedes un poema en cuartos cruzados, tal como lo sugiere nuestra querida amiga venezolana Alda Pascuso. En esta ocasión he preparado un cuarto cruzado refiriéndome a aquellas parejas que, pensando diferente, logran salvar esas diferencias para amarse. Dice así mi diferencia conciliable. Ella, el sagapanto florido en primeros días de enero. Él, rama de árbol torcido con nudos y escoria de cal. Ella, voz de tierno jilguero. Él, ácido en flor de nopal. Ella, refulgente lucero. Él, faro incandescente. Ella, pizarnik y mistral. Para él, Arjona es suficiente. Ella es dulce, él pura sal. Ella luce en salones de baile, contagiando todo el ambiente. Él traduce salmos de un fraile notable del lejano oriente, que ella casi ni entiende, porque está en el lenguaje de braille. Ella, con una chispa enciende el fuego aunque el viento lo amaine. Él tose y se fuma un cigarro. Ella por el acto se ofende. En fortuito gesto bizarro, sus manos sobre él extiende. Palpa rigidez en su piel. Él engulle 2 tarros, café edulcorado con miel. Ella, en una taza de barro, un té con exóticas ramas. Ella siempre le ha sido fiel. Él es roncador en la cama y construye sueños de hiel. Ella es trinito tolueno cuando el deseo así lo reclama. Él no limita sus frenos, la besa y ardiente la ama. Son diferentes, se aman y eso está bueno. Buenas, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Ana María González, o mi nada, indistintamente. Soy y vivo en Madrid. Voy a presentar en esta sección de nuevas estructuras poéticas una creación de una gran poeta, erudita y amante efusiva del verso clásico, cuya generosidad y minuciosidad presentando sus composiciones hace muy atractiva la invitación de vestirlas poéticamente. Se trata de Alda Pascuas Lima, de Venezuela, y la nueva estructura poética suya son cuartos cruzados. Muchas gracias, Alda, por esta invitación y gracias a la organización. Dice así: Almas errantes. Me zambullo en una pena, quebrándome de agonía, que me agota y me envenena con sus garras delirantes, y deshoja mi alegría de esos pétalos amantes, ungidos de poesía, bebían enamorados. Y entre esas almas errantes, con duelos desamparados, que cincela sus semblantes, bordo el gris del firmamento. Allí lloran derrotados los cielos de mi contento, con sus dioses enredados al parir del sufrimiento. Muchas gracias.
Contento de actuar en esta ocasión en representación de Lisbeth Kumar. Lisbeth Kumar es una poeta venezolana actualmente radicada en la India. Ella ha creado una nueva forma de estructurar poemas que ha titulado Flechas. Una flecha consiste en un poema de 8 versos estructurado de la manera siguiente. Inicia con un verso pentasílabo que debe rimar estrictamente en consonante con un segundo verso tetrasílabo. Luego le sigue un verso de 5 sílabas y posteriormente un octosílabo. Le siguen en esta estructura 2 versos de 6 sílabas y cierra con 2 versos trisílabos seguidos. Pero para sellar la flecha se debe colocar un pseudoverso representado por un emoji. Lisbeth ha tenido la gentileza de enviarnos también un modelo de esta nueva estructura que ella tituló Traviesa. Y dice de esta manera: la palabra esa que nos besa, atemporal, corazón con corazón, versos estampando mis rosas relucientes. ¡Qué gozos, amor! Bien, amigo, muchas gracias por su atención y espero haya sido de su agrado esta estructura.